El mariscal de la Ribagüero fue el primer presidente de la República del Perú, nombrado por el Congreso en el año 22, cuando San Martín deja el Perú. Murió el año 58, es decir, 36 años después, muere de 75 años, bastante para la época. Y se publica ese año memorias suyas, narrando los acontecimientos de los años 20, con un seudónimo Pruvonena, un peruano, en las que presenta una imagen absolutamente negra de todo el proceso de la independencia política y particularmente hostil contra el general San Martín, al que considera un ebrio, terrorista, criminal, etc. Y sobre Bolívar, aún peor. Señor Manuel Burga, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando, con todo gusto. ¿Qué es lo que vivió y qué es lo que padeció el señor Ribagüero para haber llegado a una conclusión tan horrible como esa, como sostener que bajo el régimen colonial, él que había luchado por la independencia, estábamos mejor desde el punto de vista de la pobreza del país, desde el punto de vista de la corrupción del país y desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones? Es evidentemente una memoria donde hay un diagnóstico bastante negativo de los resultados de la independencia, los resultados que él vivió después, como exiliado, como maltratado por los gobernantes. Pero no nos extrañe nada de eso, Fernando, porque en el centenario, Pedro Dávalos y Lizón escribe algo similar, la primera centuria. Pero no había luchado, y en no había disparado un tiro, en 1969, Vargas Llosa, en conversación en la catedral, hace decir a alguien cuándo se jodió el Perú. Sí, es decir, sí. Estamos ante testimonios personales, interpretaciones personales. Y Pruvonena, que es José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, es uno de ellos. ¿Por qué? Porque su proyecto no prosperó. Estuvo solamente 4 escasos meses como presidente de la República y después le sucedió su contradictor. Lo sacaron del gobierno. Sí. Él era simpatizante, de alguna manera cercano a San Martín. Sí. Y un poco o bastante alejado de las propuestas bolivarianas y de Sucre. Republicanas, y la propuesta que él abrazaba, es demasiado decir abrazaba, pero con la que coincidía con San Martín, era un gobierno monárquico, que dicho así suena muy fuerte, ¿no es cierto? Ya no tanto, para lo que hemos visto. No, te digo, Fernando, que suena fuerte, pero España hasta ahora es una monarquía constitucional. Sí. Inglaterra también, sí. Bélgica también, sí. Suecia también, sí. Holanda también. Entonces, era una propuesta política. Igualmente Brasil era una monarquía constitucional por los mismos reyes portugueses. Entonces, lo que pasa es que distorsionan la propuesta política y acusan a Ribagüero de un traidor. Entonces termina exiliado una vez, una segunda vez y una tercera vez. Y bueno, y tiene una estadía larga en Europa. Bueno, pero estamos resumiendo lo que yo te puedo decir para que tu público que nos escucha diga, a ver quién es ese Ribagüero, Pruvonena. Te digo que yo he tenido un gran interés en hacer una biografía verdaderamente donde se vea el personaje y donde se vea cómo el tiempo hace al personaje y cómo el personaje aporta al tiempo. Y Ribagüero es un caso. Sin duda, no. Te digo por qué. Porque él estuvo muy joven en España. Sí. Y estuvo combatiendo en 1808 al lado de las tropas españolas contra el ejército napoleónico. Sí. Y ahí bien probable que conoció a William Miller. Sí. William Miller era uno de los combatientes y fue uno de los que... Es muy interesante todo esto, ¿ah? Porque él regresa al Perú en 1810, cuando él tenía 25 años. ¿Sí? Y escribe, en 1818, escribe una manifestación histórica que ha sido conocida como las 28 causas para la independencia de América del Sur. ¿Eh? Es decir, era un hombre convencido
que las fuerzas, igual que Miller, estuvieron en la misma situación y estuvieron aquí coordinando. Entonces lo que se dice de él, la amargura que tú has notado en su memoria, es una amargura, sí, una cólera, y no sé cuánto de ingrediente le puso Manuel Atanasio Fuentes, el autor, el director del Murciélago. Sí, como no, famoso periodista y escritor. Tiene su calle aquí cerquita. Te digo, sí, que es una suerte de que los que estuvieron muy convencidos de que la propuesta republicana era muy buena y después derivó en autoritarismos militares, ¿no? Estaban muy desilusionados en los años 50. Sí, ahora, y él muere en París, ¿ah? Y en París se publica su memoria. Ahora, muere en el año 58. Sí. Ya para entonces había aparecido una figura como Castilla. Sí, cierto, pero cierto. no se ocupa mucho de él. Es cierto que le interesan más los años 20, ¿no? Se remonta a lo que él vivió de joven, en realidad. Nació en el año 83, cuando es presidente tiene apenas 39 años, ¿no? Cierto. Sí. Entonces, no sabemos también. Falta. Elizabeth Hernández ha hecho una bonita biografía. Prefacio, sí. Y hay un prefacio. Hay que precisar que el libro ha sido publicado por el Congreso de la República en su colección bicentenaria. Me parece muy bien. Sí. Yo no lo había visto cuando salió. Nadie se da cuenta que ha sido publicado en el 2021 para el Bicentenario de la República, y es una crítica a los resultados de la independencia. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, los peruanos deberíamos leer más a Ribagüero, tratar de entenderlo. ¿Por qué esta desilusión? ¿Por qué décadas después de la instalación de la República, él, que era uno de los promotores de eso, que se la jugó, que publicó ese 28 causas en 1818 en Buenos Aires, no se podía publicar en Lima, y que el virrey Pezuela lo metió a la cárcel en Tarma? Entonces, era un combativo, ¿ah? Te digo lo que dice Carmen Maquebo gran historiador que forma parte del comité editorial, ¿no? Sí, en un libro muy interesante, que él trató de peruanizar la independencia. ¿Por qué? De la misma manera que William Miller trató de conquistar a las guerrillas y a los montoneros. Miller usaba poncho. Y José de la Riva Agüero estuvo en Tarma, estuvo en Huánuco, estableciendo relaciones muy estrechas con los líderes regionales. Él se atribuye méritos eminentes. No creo que estoy defendiendo tanto a Ribagüero, que algunos le dicen que fue el conservador. Elizabeth le dice el noble. No, era un criollo limeño que ganaban títulos pequeños, que se los daban porque eran familias, pero linajes. Además, cuando él vuelve al Perú, después de haber estado en España y alguna relación en la corte española, él es nombrado director de la Lotería de Lima. Sí. No parece un gran puesto prestigioso. No es como ser rector de la San Marcos, ¿no? No, San Marcos en ese momento era pro español. Pero ¿cómo habían tenido un candidato a rector extraordinario, Baquíjano y Carrillo, que supo decir... Perdió justamente... el virrey Jáuregui, ¿no? Perdió Baquíjano y Carrillo ante un sacerdote, porque había dicho algunas palabritas en defensa de Túpac Amaru. Es decir, un pecado nefando en el 18. El buen gobernante responde a las necesidades del pueblo. Entonces te digo, Fernando, hay que leer esa memoria. No, yo las he leído con emoción. Hay que tratar de entender a Ribagüero, hay que conocer los diferentes Ribagüeros. El Ribagüero de 1810, el de 1818, el presidente del 23, el exiliado y después el colérico. Lo que sorprende es su gran cultura. Es un libro que está precedido por citas del historiador Tácito y por el orador romano y filósofo Cicerón, y luego autores franceses de su época, como Chateaubriand y como Benjamin Constant, ese gran liberal francés, ¿no? Sí, había estado en Francia. No es finta, de verdad ha leído, de verdad conoce. Bélgica. Se casó con una mujer belga, una princesa. Ya. Ahora, lo que me ha sorprendido es que ninguna crítica con el Congreso de la República de hoy, que pululan las críticas en vista del escasísimo apoyo popular que tiene y del esfuerzo que los congresistas hacen porque si nos formemos una mala opinión de ellos. Cada día tenemos pruebas.
Sin embargo, esas críticas no llegan a la dureza con la que Ribagüero se expresa sobre el Congreso inicial de nuestra República. Pese a que tenemos la idea de que habían grandes personalidades y de gran mérito. Bueno, había un Congreso que tú sabes, el Congreso Constituyente. Sí. Es el Congreso Constituyente. Hay un golpe de balconcillo que lo encabeza Ribagüero. Gracias a lo cual el ejército, es el ejército peruano patriota, que era algo pequeño, lo que le pide al Congreso, al Congreso Constituyente designar a Ribagüero como presidente. Sí, pues. Una última pregunta, el tiempo lamentablemente es cruel a estas horas, cuando uno puede conversar con una personalidad como usted. ¿Es verdad lo que él dice sobre sí mismo, que es el principal factor para que todo el regimiento español Numancia deserte y pase a ser patriota? El Ribagüero tiene una tal capacidad para hacer que todo un regimiento militar español abdique a su respaldo al rey y pase a la causa patriota. Es cierto. Y es cierto muchas otras cosas. Bueno. Te digo que hay mucha migración entre el bando patriota y el bando realista, y el realista al patriota. Muchas. En la misma, el 6 de agosto en Junín igual, y el 9 de diciembre en Ayacucho igual. De acuerdo. Manuel Burga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por confirmarme en la impresión que ya me había hecho, que es un libro de lectura indispensable para que quiera pensar en nuestro país en función de las constantes, para bien y para mal, que hemos vivido, y para esforzarnos de no morir amargados, como lamentablemente parece haber sido el caso de nuestro primer presidente de la República, el mariscal José de la Ribagüero. Gracias por su sintonía, doctor Burga, muchas gracias por haber estado acá, que tengan un feliz fin de semana y que nos podamos ver el lunes próximo a la primera versión de Las Cosas Como Son a las 7.